Cuando entré a la iglesia esa mañana, el aire cambió, las conversaciones se detuvieron a mitad de frase, los ojos se movían rápidamente y algunos estiraron el cuello y jadearon, otros susurraron mi nombre como si fuera una maldición. Había pasado más de una década desde que la mayoría de ellos me habían visto y ahora aquí estaba yo, de pie en el funeral de mi exmarido como una tormenta que nadie había esperado. Martín Debelin, el hombre al que una vez llamé mi marido, yacía en un ataúd abierto rodeado de rosas blancas y música suave. Su esposa Tina se sentó al frente y al centro secándose los ojos con un pañuelo que apenas usaba. Junto a ella estaban mis hijas Jenny y Harper, ambas evitando mi mirada como si fuera un fantasma, pero sabía que no lo era. Bienvenido, sabía que este espacio hacía tiempo que había dejado de ser mío, pero no vine por ellos, no vine a hacer una escena. Vino porque a pesar de todo lo que había hecho, Martín una vez había sido todo mi mundo y parte de mí, tal vez la más fuerte. Parte necesaria para ver esto hasta el final, para marcar el final mientras caminaba lentamente por el costado. La gente del pasillo se inclinaba una hacia la otra y susurraba. Escuché fragmentos. ¿Es ella? Después de todos estos años, ¿por qué vendría? No me inmuté, mantuve la calma. Mantuve la espalda recta y elegí un banco cerca del fondo, doblando silenciosamente mi abrigo a mi lado. Me sentí como si estuviera sentado en juicio, pero no me avergoncé, no sabían toda la historia, la mayoría nunca lo hizo. El ministro habló, la gente lloró y los recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo volvieron a nuestra mente. La primera Navidad, la casa en Charleston, las niñas aprendiendo a montar en bicicleta y el silencio espeso y sofocante. Eso ocurrió en nuestros últimos años juntos, y justo cuando pensé que los rumores podrían apagarse, el abogado estaba de pie en el podio, un hombre alto con traje color carbón, maletín en mano, voz tranquila pero clara. Me pidieron que leyera una sección del Último Testamento de Martín Debelin, dijo, y hubo una pausa. Lo suficientemente largo como para tensar todos los hombros de la habitación, abrió la carpeta, se aclaró la garganta y le leyó a Leona. Las cabezas de Markham se giraron al unísono, todos los pares de ojos, incluidos los de mi hija. Bloqueado en mí antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde donde estás mirando, no olvides darle me gusta, compartir y suscríbete para recibir historias más poderosas. Nadie habló, nadie parpadeó y en ese momento congelado en el que me di cuenta de que la verdadera historia apenas comenzaba antes de la traición. Reescribí mi nombre en susurros. Yo era simplemente Leona, una esposa, una madre, una mujer que creía en construir una vida, no en perseguir una. Martín y yo estuvimos casados durante 25 años. Durante muchos años pensé que teníamos algo firme, algo sagrado. Nos conocimos cuando teníamos 20 y tantos años. Yo era una estudiante de arte con pintura en mis manos y sueños en mis bolsillos, y él era un recién llegado licenciado en negocios y rebosante de ambición. Su mundo estaba plagado de esquinas afiladas y duras decisiones. La mía fue desordenada y llena de color. Nos equilibrábamos, o eso creo. Pensamos que nos casamos en una ceremonia modesta en una tarde de primavera en Charleston. La iglesia era pequeña, el pastel era comprado en la tienda, pero nos reímos como niños construyendo castillos de arena. Alquilamos un apartamento de 2 habitaciones encima de una librería y pinté mientras Martín construía su negocio de consultoría financiera desde nuestro. En la mesa de la cocina vivíamos de fideos, ramen y grandes sueños que siempre prometían que uno. Con el tiempo las cosas serían más fáciles y finalmente el negocio de Martín despegó. Los clientes vinieron y también el dinero. Él vestía trajes que costaban más que nuestro alquiler. En esos primeros años me quedé en casa criando. Nuestras hijas Jenny y Harper pintaban por su cuenta, principalmente como regalo. A veces para los vecinos y muchas veces solo para recordar quién era yo en nuestra casa. Charleston fue algo que yo había ayudado a diseñar. El jardín trasero floreció con hortensias porque me encantaba lo salvajes que eran. A medida que crecían,
Las paredes se pintaron en tonos tierra relajantes y cada rincón tenía una pieza. De nuestras fotos de bebés, pinturas de huellas de manos, el primer premio empresarial de Martín. Y el perro de arcilla que Harper hizo en segundo grado no era llamativo, era arraigado. Durante años mi vida giró en torno a mi familia. Llevaba a las niñas a la escuela, preparaba almuerzos caseros y organizaba reuniones de la PTA. Les enseñé a hornear, a disculparse sinceramente y a defenderse cuando Martín llegaba tarde a casa. Me aseguré de que la cena todavía estuviera caliente cuando viajaba. Guardé notas escritas a mano en su equipaje que él no siempre notaba, pero no lo hice por elogios, lo hice porque lo amaba, porque estábamos construyendo algo juntos mirando hacia atrás. Ahora puedo ver el desequilibrio que vivía silenciosamente debajo de todo. Martín era él. Cara del éxito de nuestra familia. La que la gente vio fue la base, la columna vertebral invisible, y no me importó, nunca tuve hambre de reconocimiento, creí. En sociedad, no en rendimiento. Nuestras hijas crecieron y también lo hizo el negocio de Martín, pasamos de un sedán modesto a uno nuevo. En 2 autos de lujo tomaron vacaciones familiares desde París a Costa Rica hasta un crucero a Alaska. Por fuera éramos un retrato de éxito, los vecinos nos envidiaban, los amigos nos pedían consejos y yo a mi manera tranquila. Estaba orgulloso de la vida que habíamos construido, pero ahora me pregunto si confundí comodidad con... La conexión con Martín se había vuelto más distante, pero llené los vacíos con comprensión. Me dije a mí mismo que él era solo estresado, o es una temporada muy ocupada, o él está haciendo todo esto por nosotros. La verdad es que yo no quería admitir lo que vi. El hombre con el que me casé se estaba convirtiendo lentamente en alguien que no reconocía y, peor aún, alguien que ya no me veía en absoluto, pero no había peleas a gritos ni amenazas de irse, solo un suave arrastrarse. El silencio que se instaló entre nosotros como polvo en estantes olvidados. Le pregunté sobre su día y él respondió con un asentimiento. Muéstrale una nueva pintura y él te mirará y dirá, bien, y volverá a su computadora portátil. No fue cruel, estuvo ausente y presente. Cuerpo, pero en otro lugar, completamente en la mente, pero incluso entonces no pensé que estuviéramos rotos, creí que esto era solo una temporada. Una etapa seca que todos los matrimonios atraviesan. Me dije a mí mismo que el amor era tranquilo. A veces, tal vez después de tantos años, el consuelo era suficiente. Me aferré a eso. La creencia como un salvavidas. Pensé que estábamos a salvo, pensé que habíamos superado las partes difíciles. No sabía que mientras yo estaba cuidando el jardín, Martín ya estaba a medio camino hacia la puerta. La primera señal de que algo andaba mal no apareció. Venía en forma de discusión o portazo, venía envuelto en lino y vino. En una noche destinada a celebrar el último premio empresarial de Martín, nos habían invitado a una fiesta formal en el centro de la ciudad. Amable, con cuartetos de cuerda, pastor derbes y esculturas de hielo talladas en forma de logotipos de empresas, Martín estaba recibiendo un premio de liderazgo por excelencia empresarial sobresaliente y había pasado toda la tarde preparándome para. Llevaba un vestido azul medianoche que él había complementado años antes, combinado con el collar de plata que me regaló en nuestro aniversario número 20, incluso me peiné como a él le gustaba, rizos suaves, no demasiado spray. Quería lucir elegante, no para nadie más, solo para él. Cuando llegáramos, Martín se separó de mí inmediatamente. Me dije a mí misma que era porque necesitaba estrechar manos y hacer networking, era su noche. Después de todo, me quedé cerca del bar con una copa de vino blanco, sonriéndome cortésmente. Los extraños lo observaban desde lejos mientras reía, aplaudía y hacía brindis. Él era magnético. En habitaciones como esa, todos gravitaban hacia él y no me importaba estar en el fondo. Nunca lo había hecho, pero entonces sucedió que un ejecutivo de una firma asociada se acercó a presentarse a Martín, quien estaba de pie cerca con algunos colegas. Me acerqué sonriendo, listo para extender mi mano. Fue entonces cuando Martín me hizo un gesto casual y dijo, «Ah, y esa es
Leona, ella me mantiene cuerdo, dijo con una risita como si fuera una broma interna. El grupo se rió, yo también me reí. Aunque no lo sentí, mi mano a mitad del gesto flotó torpemente por un segundo antes de regresar a mi lado. Ella me mantiene cuerda, ni mi esposa ni la mujer que me apoyó desde el primer día, ni siquiera mi mejor mitad, solo alguien que le impidió volverse loco como un terapeuta o una planta de interior. Era una cosa pequeña. Fue un comentario al pasar en un salón de baile ruidoso, pero me cayó como una piedra en el estómago. El resto de la noche sonreí, choqué mis vasos, posé para fotos y aplaudí mientras él daba su aceptación. En su discurso agradeció a su equipo, a sus mentores y a su difunto padre, a quien nunca mencionó. Me dije a mí mismo que no era personal, que simplemente se olvidó de que tal vez pensó. Reconocerme en un entorno tan profesional parecería fuera de tema, pero incluso mientras lo racionalizaba, sentí la calidez. Dejé mi pecho en el camino a casa. Quería decir algo, no acusar. Pero para entenderlo me volví hacia él en un semáforo en rojo y le pregunté suavemente, ¿quisiste decir eso? ¿Qué dijiste esta noche sobre que solo te mantendría cuerdo? Ni siquiera miró hacia atrás, estaba desplazándose por mensajes de felicitación en su teléfono. Era solo una broma, dijo, no seas tan sensible. Sensible. Esa palabra había empezado a seguirme como una sombra cada vez que mencionaba algo. Eso dolió, algo que me hizo sentir invisible o descartada. Yo era sensible. Era su escudo, la forma en que desviaba sin atacar, y cada vez que usaba. Me encogí un poco más dentro de mí los días después de la gala. Tranquilo volvió al trabajo, yo volví al ritmo de casa, lavandería, compras. Estaba ordenando, pero algo había cambiado. Dejé de esperar en la ventana cuando trabajaba hasta tarde. Dejé de cocinar de forma elaborada. Cenas, dejé de preguntar sobre su día y en cambio comencé a notar que no era gran cosa. Cosas obvias pero pequeñas. Su colonia cambió, empezó a vestirse más agudo incluso para recados casuales. Su teléfono nunca se apartó de su lado, se reía más con los clientes en las llamadas que con los demás. Conmigo en la mesa de la cena todavía no lo acusé de nada, no quería ser la esposa paranoica que acabo de decirle. Yo mismo fui una fase, una temporada alta, una época seca, habíamos pasado por cosas peores, pero no pude olvidar esa noche, ese pequeño momento, ese comentario casual que me dijo que no, me advirtió que ya no estaba en el centro de su mundo. Simplemente no me había dado cuenta todavía de que ya había estado reemplazado. Después de esa noche de gala fue como si algo se moviera en las paredes de nuestra casa, no visiblemente ni violentamente, sino lentamente, como una casa que se asienta mal sobre sus cimientos. Desde afuera estábamos lo mismo, todavía teníamos nuestras rutinas, todavía compartíamos la cama, todavía cenábamos juntos la mayoría de las noches, pero en el fondo, algo esencial se había silenciado. Martín empezó a volver a casa más tarde. A veces ni siquiera volvía a casa. Reclamando cenas con clientes, reuniones tardías o viajes de negocios nocturnos que aparecieron sin previo aviso, dejé de pedirlos. Cada vez que lo hacía, él suspiraba y decía, «Es trabajo, Leona, ya sabes cómo es». Es. Pero no lo sabía, solía conocer su trabajo, solía ayudarlo con los primeros borradores de presentaciones y sentarme en la parte de atrás. Se quejaba durante sus discursos e incluso planchaba sus camisas antes de presentarlas a los inversores. Ahora, yo no formaba parte de ese mundo. No lo era. Me invitó, ya no me necesitaba en los espacios que una vez construyó conmigo. Una noche preparé su pollo favorito con hierbas y limón. Con zanahorias asadas y puré de papas con ajo, encendimos velas, incluso abrimos una botella de tinto. Era nuestro aniversario 30. Durante años no volvió a casa, ninguna llamada, ningún mensaje de texto, nada. Esperé hasta la medianoche. La comida se enfrió, las velas se consumieron, las apagué una por una y me senté en el borde
de nuestra cama con mi mejor vestido y me quedé mirando la puerta como un tonto a la mañana siguiente. Entró a las 7 de la mañana con la misma ropa que había usado el día anterior. Disculpa, solo un mensaje casual, ¿no viste mi mensaje? Tuve que quedarme en el hotel anoche. La cena se alargó un poco, no había ningún mensaje y en lugar de eso quería gritar. Asintió, entró a la cocina y se sirvió el café como a él le gustaba, sin azúcar, un chorrito de crema, eso es lo que era. Me quedé en silencio, me entregué no porque fuera débil, sino porque estaba cansado de... persiguiendo retazos de afecto, cansado de explicar mi dolor solo para encontrarme con ojos en blanco o indiferencia cada vez que lo hago. Traté de expresarme, me hizo sentir como si fuera inestable, una mujer desmoronándose. Por nada empezó a hacer pequeñas pullas delante de las chicas en la cena. Una noche, Harper mencionó que quería tomarse un año sabático antes de la universidad y la animé a explorar lo que la hacía feliz. Martín se rió. Ya ves lo que pasa cuando los niños pasan demasiado tiempo con su madre y no lo suficiente con la estructura. Jenny se rió entre dientes, Harper parecía incómoda, me quedé callada, también las estaba perdiendo, las chicas una vez mi sombra. Y la alegría se había acercado más a Martín, tal vez porque se había convertido en el padre divertido. Yo era quien los llevaba a esquiar y les compraba los últimos teléfonos. Yo era quien les recordaba que comieran verduras y... terminar la tarea no vieron lo distante que era conmigo, no escucharon cómo me aisló cuando nadie más lo hizo. Alrededor de ellos yo estaba de mal humor, demasiado emocional, siempre cansado. Él empezó. Pasaba los fines de semana fuera de la ciudad por negocios y cuando estaba en casa estaba pegado a su teléfono con el que intentaba hablar. Él me respondía sin mirarme y mis palabras rebotaban en él como un ruido sordo. No fueron solo los grandes momentos los que se perdió, sino los miles de pequeños, la forma en que ya no me tocaba al pasar, la forma en que él dejó de decir buenas noches de la misma manera que olvidó que había comenzado a dar clases de arte en el centro comunitario. No preguntó cómo iban, no preguntó nada sobre mí en absoluto, a veces yo. Se sentaba en el borde de la bañera y lloraba en silencio sobre una toalla para que nadie lo oyera, no porque gritara. Nunca levantó la voz, fue peor que eso, me borró lentamente, expertamente, hasta que empecé a preguntarme si alguna vez me habían visto realmente. Para empezar, me quedaba mirando fijamente. Mi reflexión y me pregunto, ¿cuándo dejé de ser su persona? ¿Cuándo dejé de ser una persona en absoluto? Y aún así yo me quedé porque creía en los votos, porque creía en las estaciones, porque yo me dije a mí misma que si me esforzaba más, él volvería, pero el amor no es algo puedes llevar solo y yo ya cargaba con todo. Pasó en un el domingo por la tarde, el tipo de día que debería haber parecido sagrado o al menos ordinario, estábamos organizando una pequeña brunch en el patio trasero para el compromiso de Jenny, nada extravagante, solo amigos cercanos. Algunos miembros de la familia disfrutan de aperitivos y copas de champán tintineando bajo el suave zumbido de la música jazz que suena desde el patio. Orador, me pasé toda la semana preparando el pulido de plata y fijando el mesa al aire libre, arreglando con cuidado flores frescas del mercado. Era el tipo de cosas que me encantaban, no porque yo disfruté ser la anfitriona, pero como eso hacía que la gente se sintiera celebrada. Creía que la alegría estaba en los detalles. Martín no se había ofrecido a ayudar, pero no pregunté. Para entonces ya me había detenido. Esperando que notara el trabajo que se necesitaba para hacer algo hermoso, se presentó esa mañana con pantalones caqui y un camisa azul marino abotonada, recién afeitado, sonriendo como si no se hubiera perdido ninguna de las otras cenas. Ese mes, Jenny lo abrazó fuertemente, radiante de emoción, y pude vislumbrar al padre que siempre adoró. Harper llegó poco después, más tranquilo, siempre observando, me ocupé en él. Cocina preparando bandejas de frutas y mini cocinas. Me reí cuando me lo pidieron,
Me mezclé como se esperaba y evité rondar. Demasiado cerca de Martín habíamos perfeccionado el arte de coexistir sin conexión, pero lo que no estaba preparado era lo que venía después y con qué facilidad lo cortaría. Por la poca dignidad que me quedaba, hacia el final de la tarde alguien golpeó un vaso para brindar. El prometido de Daniel Yene, un joven dulce y nervioso que la adoraba, dijo algunas cosas. Palabras amables sobre la familia y el amor y luego se dirigió a Martín y a mí, por supuesto, gracias al señor y la señora de Belín. Por ser anfitriones de esto, ustedes dos son una pareja tan inspiradora que todos aplaudieron. Sonreí aunque sentí ese nudo tan familiar apretarse en mi estómago. Martín levantó su copa y se rió entre dientes. Bueno, si Jenna resulta ser la mitad de inteligente que su madre y con suerte el doble de... Si estoy cuerdo, lo consideraré una victoria. Hubo risas, no muchas, pero suficientes para provocar algunas risas y risitas incómodas de Tina. Sí, esa Tina es suya. Un amigo del trabajo que había sido invitado como invitado de un invitado se paró detrás de él. Sosteniendo una mimosa y usando el mismo tono de lápiz labial que solía usar, me congelé. No fueron las palabras lo que más dolió, fue la facilidad con la que las dijo, el sarcasmo practicado, la actuación de... Todo era solo otro personaje en su historia, la esposa tensa, la excesivamente ama de casa sensible que debería estar agradecida solo por ser reconocida. Llamé la atención de Harper. Miré hacia otro lado y luego hice algo que no esperaba de mí mismo, me disculpé. Me levanté de la mesa y volví a la casa, no de manera dramática, ni con lágrimas ni acusaciones, sino de manera metódica y silenciosa. Subí las escaleras, me senté en el borde de nuestra cama y me quedé mirando mi reflejo en el espejo del tocador. Mi lápiz labial se había desvanecido un poco. Un mechón de cabello se había deshecho, me veía cansado, mayor de lo que recordaba, abajo. Se rieron sin mí, la música sonó, no lloré, en cambio sentí algo. Cambiar en lo profundo de tu ser, no rabia, no tristeza, algo más frío, más claro como el repentino. El chasquido de una rama en invierno más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y Martín estaba viendo la televisión en la sala de estar. Habitación con un vaso de whisky, le pregunté con calma, ¿por qué dijiste eso hoy en delante de todos? Apenas levantó la vista. Era una broma, Leona, tienes que dejar de tomarte todo tan personalmente. Esa frase otra vez tan personalmente asentí. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Le dije que tenía dolor de cabeza, no hizo preguntas, no vino a ver cómo estaba, ya se había ido, simplemente no. Oficialmente lo que no me di cuenta entonces fue que este momento, este pequeño acto de la crueldad pública vestida de risa sería el punto de inflexión de la línea que no pude. No pude ver la broma de la que todos se rieron, pero no pude olvidar que fue el momento en que me di cuenta de que el hombre con el que había construido una vida ya no me respetaba y no lo había hecho durante un tiempo. Hace tiempo que no terminaba con una pelea, terminaba con silencio, y el día que Martín me pidió que me fuera, o más bien me lo sugirió, como él dijo, era normal en todos los demás. Así como el cielo estaba despejado, el café se había preparado a tiempo y el perro de al lado ladró. Como siempre, estaba doblando la ropa y tarareando para mí misma cuando él entró en la habitación y lo dijo tan casualmente como uno puede hacerlo. Podría mencionar que me quedé sin leche, creo que sería mejor para ambos si tuviéramos algo de espacio. Me congelé sosteniendo una de sus camisas prensadas en mis manos. Mi corazón no se rompió en ese momento, no porque no fuera doloroso, sino porque algo en mí ya se había preparado para ello, como si hubiera pasado el último año preparándome inconscientemente para el impacto. Escuchar las palabras dichas en voz alta fue como tragar un vaso de espacio que te repetí. ¿Quieres que me mude? Se encogió de hombros. No tiene por qué ser dramático. Leona, claramente estamos en lugares diferentes. No estamos.
Ya no nos conectamos. Hemos estado viviendo vidas separadas por un tiempo. Vive, él no dijo que amaba a otra persona, aunque yo sabía que él no la había dicho. Nombre, pero a veces podía oler su perfume en su abrigo, un almizcle de vainilla barato que nunca usaría, él no ofreció cualquier arrepentimiento o incluso enojo, solo desapego, fría eficiencia, como terminar un contrato de arrendamiento. Acuerdo, las chicas no estaban en casa. Jenny se había mudado recientemente con Daniel y Harper estaba en la universidad y no había nadie para presenciar el momento en que mi matrimonio se disolvió oficialmente. No había audiencia para suplicar sin hijas que le expliquen que solo éramos nosotras en la casa que construimos. Rodeado de pedazos de una vida que ambos dejamos de cuidar, asentí lentamente, está bien. Eso fue todo lo que dije. No discutí, no rogué, no grité ni tiré nada. La calma me sorprendió incluso a mí. Pero después de años de ser ignorada, pasada por alto y borrada lentamente, no tuve la energía para realizar el desamor. Para alguien que ya había dejado de verme, en los siguientes días empaqué mis cosas con cuidado, no porque yo había planeado llevarme mucho, pero como me negué a dejarlo en el caos, lo guardé en cajas. Álbumes de fotos, el libro de cocina de mi madre, mi caballete y pinceles que dejé atrás, el álbum de bodas, los jarrones de cristal de nuestros aniversarios y los costosos utensilios de cocina que nunca llegué a usar para las vacaciones familiares que nunca llegaron cuando les dije. Las reacciones de las chicas estaban divididas. Genevieve, la hija de su padre, no parecía sorprendida. ¿Estás segura de que esto es lo mejor que mamá te pidió? Siempre parecía frustrada, como si el dolor había sido un estado de ánimo. Harper lloró, dijo que nunca lo vio venir, que pensó que simplemente estábamos pasando por una mala racha. No la corregí, no fue su culpa, no entendió las señales, su padre siempre había sido bueno en eso. Disfrazando la ausencia de ocupación, en una semana firmé el contrato de arrendamiento de un modesto condominio. En Savannah no se parecía en nada a nuestra casa de Charleston, más pequeña y tranquila, con alfombras anticuadas y papel tapiz descascarado. El pasillo pero era mío, y por primera vez en décadas el silencio que me siguió no estaba pesado con la decepción, estaba limpio, intacto. Hubo días en que me acosté en el sofá y miré al techo preguntándome qué habrían significado todos esos años si hubiera desperdiciado mi tiempo. Las mejores décadas amando a alguien que nunca me amó realmente, si me hubiera quedado demasiado tiempo por deber, miedo o esperanza. El hombre con el que me casé regresaría, y había otros días en los que sentía que algo se agitaba debajo del dolor, no de la alegría. Pero espacio para respirar, para pensar, para recordar quién había sido antes de mí. La vida se convirtió en una extensión de la ambición de otra persona. No le conté a mucha gente lo que pasó. No porque me avergonzara, sino porque no quería justificar mi elección ante quienes nunca me habían preguntado por mi dolor. Para empezar, que piensen que me fui por capricho, que crean que fui yo demasiado sensible, demasiado frío, demasiado complicado. La verdad era simple: me fui porque quedarme se había convertido en otra forma de desaparecer y no estaba listo para desvanecerme. Es extraño cómo toqué fondo. No siempre parece una caída dramática, a veces es un lugar tranquilo y solitario. Un pasillo de supermercado donde nadie se da cuenta de que lloras junto a una lata de sopa. Una cocina fría con solo una taza de café en el tendedero, un mensaje de voz que nunca se responde. Ahí es donde viví por él. Los primeros 6 meses después de dejar a Martín, el condominio en Savannah era pequeño, solo 2 los dormitorios y un viejo radiador que sonaba como una campana oxidada por la noche. Era el tipo de lugar donde las tuberías gimió más fuerte que tus pensamientos, y aún así el silencio encontró una manera de entrar. Lo decoré con lo poco que traje: unas fotos enmarcadas de las niñas cuando eran pequeñas, algunas de segunda mano, muebles y una pequeña colección de pájaros de cerámica que recogí en una tienda de segunda mano para evitar que los estantes parecieran
tan vacío pero nada llenaba el espacio entre mis costillas. Despertar fue él. La parte más difícil era abrir los ojos y olvidar por un segundo que estaba solo. A través de la cama para tocar las sábanas frescas y vacías donde Martín solía estar incluso en aquellos últimos años cuando apenas me miraba la ausencia todavía tenía peso y cuando la realidad se hundió, no fue un golpe como un puñetazo, sino que se filtró como agua a través de ella. Un techo agrietado lento implacable. Las chicas llamaban ocasionalmente, sobre todo Harper. Las llamadas de Jenny eran breves y vacías para cumplir con la obligación. Quería ver cómo te estabas adaptando, mamá. Yo mentiría y diría que todo estaba bien, que me encantaba la libertad que tenía. Empecé a pintar de nuevo, nada de eso era cierto, pero acepté un trabajo de medio tiempo como recepcionista en una clínica dental en el centro. El sueldo no era muy bueno, pero me impidió hundirme por completo. Archivé los historiales clínicos de los pacientes. Limpiezas programadas y sonreí como si tuviera una razón para hacerlo. Las otras mujeres fueron amables pero no hice amigos, me sentí viejo a su alrededor no por mi edad sino por el dolor que llevaba como una mochila invisible me hacía pesado. De alguna manera no entendían que había noches que no comía, noches que me quedaba dormida en el sofá con la televisión encendida. Repeticiones solo para evitar pasar por el dormitorio vacío. Noches abrí viejos álbumes y pasé mis dedos por los bordes de imágenes que alguna vez significaron algo, una mañana de Navidad, una obra de teatro escolar, Martín y yo en nuestra luna de miel nos veíamos felices, tal vez lo éramos o tal vez simplemente no lo sabía mejor. Llegó el día más difícil. Cuando me encontré con la foto de Martín en línea, estaba navegando por un sitio de noticias local. Durante mi hora de almuerzo, cuando su rostro apareció en la pantalla, Devlin y Marsh realmente patrocinan la gala benéfica anual allí. Él estaba abrazado a Tina, ambos sonriendo como una pareja política. Ella era usando el mismo lápiz labial otra vez, ese rosa artificial que parecía caramelo derretido y allí de pie junto a ellos. Eran Jenny y Harper, era como si las hubieran borrado en tiempo real, habían tomado una nueva foto familiar sin mí, una imagen pública brillante que le decía al mundo, estamos completos, estamos felices de haber seguido adelante. Apenas llegué al baño de la clínica. Antes de derrumbarme, me senté en el suelo de ese puesto con las rodillas pegadas al pecho y lloré en mis mangas. No estaba llorando porque extrañaba a Martín, estaba llorando porque me di cuenta de que nadie más lo hacía, nadie parecía notar que me había ido, construí mi vida en torno a las necesidades de otras personas y cuando dejé de cumplir ese papel, simplemente desaparecí. Desearía poder hacerlo. Dicen que ese momento me dio claridad, que me sequé las lágrimas y juré resurgir de las cenizas como un fénix, pero eso no es cómo funciona. No, al principio en lugar de eso me fui a casa acurrucado bajo una colcha de segunda mano. Y susurré, todavía estás aquí, una y otra vez, como si me recordara a mí mismo que no había muerto con el matrimonio tocando fondo. No fue una explosión, fue un eco largo y bajo que me hizo preguntarme si alguna vez lo había hecho. Realmente existía más allá de lo que les di a los demás, pero a veces, cuando estás enterrado tan profundo que empiezas a sentir el suelo bajo tus pies otra vez y que llegaría a aprender que era el comienzo de algo que no había sentido en años, quietud y inquietud. Las cosas empiezan a crecer. Pasó un martes, el tipo de día donde nada parece particularmente importante, el tipo de día que esperas olvidar. Me había tomado la tarde libre de la clínica dental para ordenar algunas cajas viejas en el armario de almacenamiento del condominio, no porque tuviera planes para ellas. Pero como el desorden había comenzado a sofocarme de maneras que no podía explicar, necesitaba ver lo que todavía estaba haciendo. Llevando literalmente, y por lo demás las cajas estaban etiquetadas con un marcador descolorido. Fotos de cocina del estudio Leona y una que simplemente decía Rey. Esa me detuvo. Su hermano Raimundo Orey había fallecido el año anterior de un ataque cardíaco, era el único miembro de la familia que realmente
Me controló durante el divorcio mientras todos los demás miraban hacia otro lado cortésmente. Lee hizo preguntas reales y escuchó sin juicio cuando Martín se fue y había aparecido con víveres, vino y una sola frase que todavía resonaba en mi cabeza: tú. Siempre fueron más que solo su esposa. Bajé la caja y la llevé a la mesa del comedor. Estaba llena casi por completo. Con herramientas, unas cuantas camisas de franela y algunos bocetos de un proyecto de carpintería que nunca había terminado, llegué al final y noté un sobre amarillo ligeramente doblado con mi nombre escrito a mano. Leona, lee cuando estés listo. Mi corazón latía con fuerza, dudé antes de abrirlo. Sosteniéndolo como si fuera a romperse, dentro había una carta corta y debajo un trozo de papel doblado que parecía antiguo. Arrugado por múltiples aperturas, leí la nota de Rey primero: hermana, encontré esto mientras limpiando la casa después de tu divorcio. No estaba seguro de cuándo dártelo, te veías tan destrozado, entonces no lo hice. Quiero empeorarlo, pero también sabía que esto no era mío para que te lo merecieras. La verdad, todo. Rey, desdoblé la segunda hoja. Era una carta de Martín, no estaba dirigida ni sellada, nunca se envió por correo, tal vez era algo que él había escrito y nunca recibió. El coraje para enviar la tinta se había desvanecido un poco, pero las palabras aún eran nítidas. Lo leí lentamente, mis ojos temblaban con cada línea. Leona, si estás leyendo esto, significa que nunca encontré el coraje para decirlo en voz alta. He hecho muchas cosas que no puedo deshacer, pero dejarte. La forma en que lo hice es lo único que me mantiene despierto por la noche. No me fui porque dejé de amarte, me fui porque odiaba al hombre en el que me había convertido y tú me recordaste quién solía ser. Nunca pedí nada y aún así te hice cargar con todo lo que me diste. Casa, 2 hermosas hijas y una vida que no merecía, y te lo pagué con silencio, con ausencia, con vergüenza. Tina no me salvó, simplemente no me conocía lo suficientemente bien como para ver lo lejos que había caído. Lo hiciste y eso me asustó, no lo sé. Espera, perdón, solo necesitaba que supieras que nunca fuiste el problema, siempre fuiste la mejor parte de mi vida. Me quedé en silencio con la carta sobre la mesa, como una confesión de un fantasma. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré de inmediato, solo miré por la ventana el gris cielo, mirando el viento doblar los árboles en algún lugar profundo de mi pecho. Algo abierto todos estos años, pensé que había sido el invisible desechable, la mujer que se quedó atrás porque no era suficiente, y aquí estaba finalmente admitiendo lo que yo había sospechado pero nunca me había atrevido a creer. No era yo, nunca había sido yo. Sostuve esa carta como si fuera un frágil artefacto de otra vida, porque no cambió el pasado, no arregló las cicatrices, pero dio forma a un verdad. Podría llevar adelante una verdad que no estuviera contaminada por el gaslighting o la burla. O silencio. Coloqué la carta en un pequeño marco de madera y la puse en mi estantería, no porque quisiera honrar Martín, pero porque necesitaba un marcador, una línea en la arena que dijera: esto es donde la historia comienza a cambiar. Más tarde esa noche recogí un pincel por primera vez en años, no para impresionar a nadie, no para ser bueno en. Fue solo sentir algo moverse a través de mí que era mío y solo mío, y por primera vez en mucho tiempo sentí como si me estuviera convirtiendo en alguien otra vez. Algo cambió después de que encontré esa carta, no de repente, no salté de la cama a la mañana siguiente con un nuevo propósito o de repente brillar con claridad, pero poco a poco comencé a ver cosas de manera diferente. La niebla que había envuelto mi vida durante tanto tiempo comenzó a levantarse, no en ráfagas dramáticas, sino en lentamente. Me levanté temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería sentir la quietud de la mañana. Abriría las ventanas y respiraría el aire salado de la sabana y simplemente escuchar a los pájaros, el tráfico y yo mismo. El silencio que una vez me perseguía ahora se sentía como espacio, espacio para crecer y pensar.
para recuperar las partes de mí que habían estado enterradas bajo años de ser su esposa. Su madre, la tranquila en el fondo, esa carta enmarcada estaba en mi estantería, no como un monumento a Martín. Arrepentimiento, pero como recordatorio de que no había imaginado mi valor siempre estuvo allí él. Simplemente no lo reconocí hasta que fue demasiado tarde y ahora que lo tenía por escrito, ahora que tenía pruebas de que el amor no había sido tonto ni desperdiciado, algo dentro de mí se endureció, no con amargura, sino con firmeza, una base era. Al estar reconstruido comencé a escribir de nuevo en mi diario. Las palabras salían lentas al principio, torpes incluso. Pero que finalmente se derramó en largos torrentes sin filtrar. Escribí sobre mi infancia, mi matrimonio, mis hijas y los pequeños momentos de alegría que una vez reclamé como míos antes de que los olvidaran. Fue en esas páginas que comencé a recordar no como alguien que intentaba sobrevivir sino como alguien listo para comenzar. Dejé de teñirme el cabello, eso puede sonar trivial. Pero para mí fue una liberación. Durante décadas me senté en salones borrando las canas, persiguiendo la juventud de un hombre que ahora estaba enterrado con el mismo traje que usó para cortejarme. Dejé que la plata se viera y para mí, sorpresa, me gustó, no me hizo parecer mayor, me hizo parecer realmente honesto. Sin ocultarme, los fines de semana volví al estudio de arte en el centro comunitario donde una vez fui voluntario. El primer día que caminé con el olor a pintura y arcilla, casi me hizo llorar. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba el desorden. El ensayo y error, el acto de crear algo que no necesitaba ser perfecto, solo mío. Comencé a enseñar a un pequeño grupo. Clase de acuarela para mujeres mayores de 50 años. La mayoría de ellas no vinieron para convertirse en grandes artistas, pero para sentir que importaban, para sentirse vistos. Nos reíamos mucho, llorábamos a veces. Compartí historias entre pinceladas y en su compañía recordé lo que significaba pertenecer y también comencé a decir no, mucho no a Jenny cuando llamó para preguntarme si iría a visitarla, pero lo hice. Claro que Tina también estaría allí, no Harper, cuando intentó jugar a ser pacificadora y me animó gentilmente a hacerlo. Más civilizados con el recuerdo de su padre, no a viejos amigos que solo querían escuchar los chismes, no la verdad. Límites se convirtieron en mi armadura, no en muros para mantener a la gente afuera, sino en puertas que controlaba quién entraba, quién se quedó y quien ya no tenía acceso a mí. Ya no estaba enojado, ya no estaba. Me dolió de la misma manera, o había una nueva sensación floreciendo debajo de mis costillas. Algo más suave, un poder más profundo, no el tipo que viene de la venganza o reconocimiento, pero el tipo que viene de sobrevivir sabiendo exactamente quién eres. Están tras todo lo que intentó borrarte. Fracasó. Una mañana me paré frente a mí. Me miré al espejo del baño y dije en voz alta, ¿sigues aquí? Y por primera vez lo creí. No me definía por lo que Martín me dio o no me dio. Yo no era la mujer de la que susurraban o pasaban por alto. Yo era Leona Markham. 62 cabellos plateados manchados de pintura intactos y yo apenas estaba comenzando después de el despertar trajo consigo la quietud, no la misma quietud solitaria que había conocido en el condominio meses antes, sino un nuevo tipo de quietud enfocada. Una quietud intencional con propósito. No le dije a nadie lo que encontré en la carta, ni a mis hijas, ni siquiera a algunos amigos con los que me había reencontrado del centro de arte. Dijeron que la carta de Martín era mía y que no quería pasar el tiempo. Próximo capítulo de mi vida interpretando su culpa o dándole a alguien la oportunidad de minimizarla. En lugar de eso comencé a planificar. No por venganza, no por reconocimiento, sino por la propiedad de mi vida, de mi tiempo. Lo que había abandonado en silencio durante décadas y ahora me sentía listo para reclamarlo. Comenzó. Con el papeleo desempolvé mis viejas carpetas, saqué todos los documentos legales y financieros que tenía y comencé revisándolas una por una: cuentas bancarias, pólizas de seguro, activos conjuntos que no se habían transferido completamente después del divorcio,
cosas que una vez evité porque las sentía demasiado pesadas o demasiado desesperanzadoras. La vez que los abordé como una mujer con una linterna en un túnel oscuro, no estaba. Ya no tenía miedo, pero estaba despierto y me comuniqué con un viejo amigo de Rei, Dean Holloway. Un abogado inmobiliario jubilado que solía pescar con mi hermano los fines de semana. Dean se acordó de mí al instante. Lee siempre decía: «Tenías más agallas que cualquier otra persona que él conocía», me dijo mientras nos servía café en la mesa de la cocina. Sonreía al recordar cómo Rey solía llamarme el fuerte incluso cuando no le creía. Dean me ayudó. Revisar en silencio lo que quedaba del patrimonio de Martín para mi sorpresa y, francamente, confusión. Había varios documentos sellados que aún estaban en un limbo legal debido a los cambios que Martín había hecho en su testamento. Poco antes de su muerte, Tina había presentado una demanda para impugnarlos, pero ciertas disposiciones estaban protegidas. Dean explicó que Martín había creado un fideicomiso a mi nombre 6 meses antes de pasar a una entidad legal diferente. La mayoría de la gente no lo habría notado a menos que supiera qué buscar. ¿Por qué haría eso?, le pregunté a Dean. Hizo una pausa. Creo que estaba tratando de hacer lo correcto por ti de la única manera que conocía, silenciosamente y un poco demasiado tarde. No fue una validación, no borró lo que había hecho, pero me dio influencia, no poder sobre nadie más. Pero para tener poder sobre mí mismo, financiera, legal y emocionalmente, usé los fondos para instalarme en un apartamento un poco más grande, aún modesto aún mío. Doné la mitad de mi ropa vieja, vendí las joyas que Martín me había dado, piezas que se habían enfriado en mi piel, y conservé solo una artículo, el anillo de bodas que ya no usaba. Lo coloqué en una pequeña caja de madera junto con la carta de Rey y la confesión de Martín, una cápsula del tiempo de cierre. Comencé a caminar todas las mañanas antes del amanecer. El mundo se sentía intacto a esa hora, sin preocupaciones. Me dio tiempo pensar con claridad, planificar, dejar ir, respirar. Fue durante esos paseos que tomó decisiones silenciosas de dejar el pasado donde pertenecía y dejar de intentar reparar relaciones que solo se acercaban cuando necesitaban algo para construir algo completamente nuevo. Me inscribí en un curso de liderazgo comunitario, algo que siempre quise hacer cuando las niñas eran pequeñas, pero Martín dijo que era un desperdicio. La primera semana me presenté no como una divorciada, ni como una madre, ni como una viuda. Simplemente dije: soy Leona, enseño arte y estoy aprendiendo a reconstruir. Y así fue. Me pareció cierto que no publiqué nada en las redes sociales, no actualicé a las chicas sobre cada pequeño cambio, no les dije nada. Los antiguos amigos de Tina o Martín o los vecinos de Charleston que todavía me enviaban alguna que otra tarjeta navideña incómoda. Deja que el silencio haga el trabajo. Eso es lo que nadie te dice sobre la curación. A veces, el tipo de poder más fuerte es el que no hace ningún sonido, ni anuncios ni advertencias, solo lentitud. Pasos deliberados en una dirección que nadie vio venir. Cuando el patrimonio de Martín estaba completamente resuelto y su testamento estaba programado para la lectura final, había hecho las paces con el hecho de que no necesitaba nada de él y, sin embargo, tenía la clara sensación de que lo que vendría después sería diferente. Más cabezas que cualquier cosa que me dio cuando estaba vivo, no se dieron cuenta. Cambió al principio y eso era exactamente como lo quería desde afuera. Todavía estaba Leona Markham, la silenciosa ex esposa que desapareció después del divorcio, la mujer cuyo nombre no se había pronunciado mucho en los últimos años, no había hecho una escena. No había exigido nada, ni siquiera asistí a la fiesta de jubilación de Martín, aunque me invitaron, probablemente por obligación. Yo era invisible para la mayoría de ellos y se habían acostumbrado a eso, pero poco a poco esa comodidad comenzó a desaparecer. El crack empezó con las llamadas del equipo legal de Martín, o más específicamente él
El administrador de su patrimonio era un hombre llamado Thomas Greer, que había sido el abogado personal de Martín durante casi 20 años. Se comunicó conmigo cortésmente, pero con creciente urgencia. Aparentemente Martín había hecho varias modificaciones de último momento. Su testamento, y debido a la complejidad de las cuentas fiduciarias involucradas, algunas de las cuales estaban a mi nombre, yo estaba legalmente. Se requirió asistir a la lectura final y acepté decir poco de lo que Thomas no dijo. Me di cuenta de que ya conocía el contenido del fideicomiso. El decano me había ayudado a revisar el papeleo semanas antes. Sabía de la casa de Charleston que Martín y yo habíamos comprado juntos antes de que él se la cediese a Tina después de divorcio. Supe del considerable fondo de arte que Martín había nombrado en mi honor. Homenaje según la documentación al espíritu creador que hizo de la lucha un hogar. Yo incluso sabía que había escrito en instrucciones explícitas que las provisiones para Tina y las niñas eran no anular mis derechos sobre esos activos específicos que ninguno de ellos conocía, y ese fue el cambio al que el poder había regresado. Yo, no como un arma sino como un conocimiento silencioso, no necesitaba discutir ni pelear, tenía la verdad y el tiempo de mi lado. La segunda señal vino de Jenny. Me llamó una noche, su tono era más suave de lo que había sido en años. Oye, mamá, ¿solo? Me registré. Escuché del abogado de papá que irás a la lectura del testamento. Podía oír esa vacilación en su voz, esa leve corriente subyacente de confusión que por tanto tiempo habían creído. La narrativa que Tina y Martín les habían dado de que yo había sido distante, fría, demasiado emocional para mantener a la familia juntos, pero ahora las cosas no se alineaban. Si estaré allí, respondí simplemente. Silencio. Entonces está bien, simplemente no me esperaba eso, no me esperaba muchas cosas, Jenny, no fue por rencor. Fue simplemente cierto. El siguiente turno llegó con Tina y recibí una carta por correo. Escrito a mano, lo cual me sorprendió porque era breve, en tono defensivo, camuflado en civilidad. Leona, estoy segura de que todo esto ha sido abrumador para ti, quiero dejar claro que cualquier arreglo. Martín tomó su decisión, espero que todos podamos comportarnos apropiadamente en la lectura y evitar problemas innecesarios. Tensión. Tina se comporta apropiadamente, la misma mujer que una vez estuvo a mi lado. El funeral de mi marido, con su mano sobre su pecho como un trofeo, ahora me pedía que fuera civilizada, casi me hizo reír. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón, no por mezquindad, sino como un recordatorio de lo rápido que la certeza puede convertirse en inseguridad. Detrás de escena, la palabra comenzó a extenderse. Me enteré por una ex vecina, Marjorie, que me envió un mensaje de texto de la nada. Escuché que podrías heredar Charleston. Casa bien por ti, Leona, nadie lo merecía más. No respondí, no necesitaba hacerlo. Personas que no me habían hablado en años de repente recordaron mi número, preguntas educadas envueltas en curiosidad, ofertas para ponerse al día con preguntas apenas veladas sobre la finca. ¿Qué es lo que pasa con la tranquilidad? Las mujeres no permanecen invisibles para siempre, especialmente cuando la estructura que las rodea. Los borré y comencé a derrumbarme cuando se programó formalmente la lectura del testamento. Había recuperado la compostura. Como un abrigo perfectamente confeccionado, entraría en esa habitación sin llevarme nada de nadie más que para reclamar lo que siempre había sido mío. No quería aplausos, no quería quiero drama, quería que la verdad se escuchara en voz alta frente a todos. Habían pasado años susurrando a mis espaldas y les gustara o no, iban a escuchar. La sala estaba más pequeña de lo que esperaba, una modesta sala de conferencias en las oficinas de abogados de Greer y Holloway, con alfombra beige, sillas de cuero rígido y una mesa ovalada larga pulida hasta un brillo mate. Olía levemente a desinfectante de limón y papel viejo. No había drama, no había un gran salón con paneles de roble, solo un aire de tensión controlada que se instaló en la habitación como polvo cuando entré. Nadie. Me quedé allí, nadie me saludó,
Tina se sentó a la cabecera de la mesa, sus labios se dibujaron en una línea apretada que llevaba una armadura tipo blazer negro. Jenny estaba a su lado hojeando su teléfono pero sin mirar realmente. Y Harper se sentó a un lado con las manos entrelazadas en el regazo y los ojos fijos en ella. Hacia mí y luego se alejó de nuevo. Tomé asiento frente a ellos sin decir palabra, coloqué mi bolso suavemente en el suelo. La columna estaba recta, mis manos aún estaban rectas. Thomas Greer entró al lado, cargando una gruesa carpeta. Buenas tardes, dijo a la sala dejando sus materiales. Gracias por venir. Como todos saben, esto es la lectura final del Último Testamento de Martín de Belín. Vi a Tina. Con cuidado, sus uñas golpeaban la mesa con un ritmo constante, controlado pero inquieta. No esperaba que viniera. Me di cuenta de que tal vez pensó que lo dejaría todo para evitar molestias. Así como siempre me había tragado mi dolor antes, hoy no era para su consuelo. Thomas comenzó a leer las formalidades legales del preámbulo estándar. Declaraciones de sano juicio, la revocación de cualquier testamento anterior, podría sentir a todos. Otros se movían en sus asientos, cada vez más impacientes, esperando el papel que habían venido a buscar, y entonces llegó el turno de acuerdo. Con la enmienda final de la escritura de Constitución de fecha 17 de junio, los siguientes activos se convertirán en distribuido como se describe. Tina se enderezó, Jenny dejó de inquietarse. La señorita Leona Markham, propiedad de Charleston ubicada en 1826 Baxford Lane. Completamente escriturada sin hipotecas, la hipoteca restante de la finca fue pagada en su totalidad por el de Edent antes de su fallecimiento. Jadea audible. Jenny parpadeó. Harper. La boca de Tina se abrió ligeramente, la cara de Tina no se movió, pero sus nudillos se pusieron blancos. Thomas continuó, además de la señorita Markham, el Martín de Belín Creative Arts. El fondo creado para apoyar a mujeres subrepresentadas mayores de 50 años que buscan carreras artísticas es. Este fondo, valorado en $480,000, se administrará en su nombre y no es transferible ni transferible. Sujeto a concurso. La voz de Tina se quebró como el hielo. Debe haber un error. Thomas ni siquiera pestañeó. Todos los documentos son válidos y fueron notariados. El fideicomiso fue revisado por nuestra oficina y el departamento de sucesiones. El silencio de la corte invadió la sala como una marea que arrastra todo. No hablé. No lo necesitaba, pero Thomas sacó una carta que no era del testamento, sino una nota personal que el testador también dejó. Declaración dirigida a la sala. Con su permiso, me gustaría leerla. Nadie se opuso. Desdobló el papel y lee en voz alta. Si estás escuchando esto significa que me he ido, y si Leona está en él. Habitación significa que ella es más fuerte de lo que jamás le di crédito, aunque siempre lo supe. Para aquellos que puedan sorprenderse por lo que entiendo que tomé decisiones en mi vida que lamento haber dejado atrás. Alguien que me construyó, que creyó en mí mucho antes de que yo creyera en mí misma. Tina. Gracias por estar ahí en mis últimos años, pero entraste en mi historia después de que ya se habían sentado las bases. Jenny Harper, tu madre renunció a más de lo que cualquiera de ustedes alguna vez comprenderá por completo. Si estás enojado hoy, te pregunto. Te sientas con ese enojo y luego miras a la mujer sentada frente a ti. Se merece todo lo que no pude darle cuando importaba. Espero que esto le devuelva algo de lo que le quité. Thomas dobló la carta y la puse de nuevo en el archivo. La habitación permaneció en silencio. Nadie se movió. Incluso el aire pareció detenerse. Miré a mis hijas, una tambaleándose a la defensiva y la otra abrumada por culpa. No me regodeé, no lloré, simplemente dije, no vine a pelear. Llegó a cerrar un capítulo que nunca pude terminar. Tina se levantó abruptamente recogiendo. Ella salió rápidamente de sus cosas sin decir palabra, haciendo sonar sus tacones por el pasillo como un ejército en retirada. Jenny se quedó mirando. Después de que Harper finalmente me miró, probablemente me miró y asintió levemente.
Me puse de pie y le agradecí a Thomas. En silencio y salió. La historia finalmente había sido contada, no por mí, sino por él. Hombre que una vez intentó silenciarme y ahora no había nada más que demostrar. Pensé que la lectura final del testamento sería el final de todo. La verdad había sido dicha. Martín había dicho en su último momento. Aliento hizo las paces o intentó hacerlo. Yo había salido de esa oficina de abogados con un tipo de paz que no había sentido en décadas, pero la justicia tiene una extraña forma de perdurar como el eco de una campana. Después de que suena y a veces el golpe final llega cuando nadie lo ve venir. Ni siquiera una semana después de la lectura volví a la casa de Charleston. No había puesto un pie en él desde el día que lo dejé hace 10 años, la maleta en una mano, la dignidad en la otra, la llave. Giré fácilmente en el interior. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Los muebles habíamos cambiado, las cortinas eran diferentes, pero la estructura del lugar, los pisos de madera, las molduras las habíamos pintado nosotros mismos. Las pequeñas marcas de rosaduras en los rodapiés de los patines de Harper eran exactamente las mismas por las que caminé. La casa lo asimila lentamente como si fuera un museo de una vida que alguna vez perteneció a otra persona. En la repisa había una foto de Martín y Tina en una gala benéfica. Estaba en un marco plateado. Ella llevaba perlas, él parecía cansado. Lo quité no por despecho sino porque ya no pertenecía a esta casa. Una vez un símbolo de mi silencio fue mío de nuevo, no como premio de consolación sino como algo que había construido, perdido y recuperado en mis propios términos. A la mañana siguiente recibí una llamada de Dean. Holloway, quizás quieras sentarte para esto, dijo. Tina había intentado presentar una orden judicial de emergencia para bloquear la transferencia del fondo fiduciario, alegando coacción emocional, influencia indebida y que había manipulado a Martín en sus últimos días. Era una historia desesperada y sin fundamento. Lo más importante es que había fracasado. El tribunal había desestimado su petición en menos de 24 horas, citando documentación clara, múltiples confirmaciones notariadas y declaraciones del médico de Martín que lo declaraba en pleno uso de sus facultades mentales en el momento de los cambios, pero ese no fue el giro. El decano continuó. Durante la revisión, el tribunal descubrió algo más. La cuenta que Martín había creado a nombre de Jenny Harper estaba programada para ser publicada en el momento de su muerte y ahora está bloqueada. Congelado. Porque pregunté confundido, porque fue financiado por una cartera que incluía activos que nunca reveló en el acuerdo de divorcio, activos que legalmente deberían se han dividido, lo que significa que, Leona, técnicamente te pertenecen. Me senté allí. El aturdido Martín tenía activos ocultos, acciones, propiedades y una pequeña inversión. La empresa que había abierto a nombre de un socio para mantenerla fuera de los libros había trasladado las ganancias, canalizándolas silenciosamente hacia cuentas destinadas a sus hijas, pero solo después de asegurarse de que Tina nunca vería ni un centavo. Todo quedó enterrado tan profundamente que ni siquiera su abogado principal de sucesiones lo sabía hasta que el Tribunal de Sucesiones detectó inconsistencias. ¿Qué significa eso? Quiero decir, lo pregunté, significa que tienes derecho a reclamarlos, no solo la confianza o el casa, pero el valor estimado de la cartera completa. Decano dudó. Alrededor de $1,3 millones fue surrealista, no por el dinero sino por lo que significó que durante años creí que me había ido sin nada. Lo acepté, hice las paces con construir una vida desde cero. Pero ahora me encontraba en el centro de una narrativa que no escribí, donde el hombre, quien una vez me abandonó, por codicia o culpa, me dejó las llaves de una reino que él pensó que nunca volvería a tocar. No me regodeé, no corrí a mí hijas y gritar, te lo dije. En cambio, solicité que una parte de los fondos se redirigiera a becas bajo el nombre de Rey, en silencio y sin fanfarrias. Guardé el resto no tan
Venganza sino como reparación, no para revivir lo perdido sino para vivir de otra manera yendo. Tina nunca llamó, hizo las maletas y se mudó de Charleston. En menos de un mes, Jenny envió un mensaje de texto. No sé qué decir. No sabía nada de esto y respondí, sé que no lo sabías. No estoy enojado. Ya no era yo el que finalmente me defendía. La justicia no estaba en el dinero ni en la victoria, estaba en la restauración de mi vida. Expresar mi valor y el hecho innegable de que nunca había sido yo el que estaba perdido, simplemente finalmente vieron lo que había sido. Es cierto, desde el principio, unas semanas después del fallo judicial, me encontraba en Charleston. Casa descalza en el jardín podando lo que quedaba de las hortensias que tenía. Las planté hace casi 20 años y estaban marchitas pero no muertas como antes. Yo supongo que con el tiempo, el agua y la atención hasta las cosas más olvidadas puede florecer de nuevo. Fue entonces cuando apareció Harper. Escuché que la puerta de su auto se cerraba antes de verla. No llamó primero. No envió mensajes de texto, simplemente se acercó y se estacionó en la entrada como solía hacerlo después de la escuela cuando todavía vivía aquí. Necesitaba hablar con mamá sobre algo demasiado importante para decirlo por teléfono. Me limpié las manos en el delantal y abrí la puerta lateral. Ella estaba parada allí con los brazos cruzados, un poco perdida. Hey, dijo en voz baja. Oye, respondí, mi voz no tembló, no corrí hacia ella, no la doblé. En un abrazo, simplemente esperé. Esperaba que pudiéramos hablar. Ella dijo, sé que debería. Habría venido antes. Asentí señalando hacia el porche, sentémonos. Nos acomodamos. En el viejo banco de mimbre que Martín y yo elegimos una vez en un mercado de pulgas, el cojín se hundió un poco, pero se mantuvo. Harper parecía más delgada y cansada que la última vez que la vi, su maquillaje era mínimo, tenía los ojos de su padre. Pero hoy no tenían la misma seguridad que buscaban, no lo sabía todo mamá, dijo. Su voz se quebró ligeramente. No sobre el testamento ni sobre lo que papá te dejó ni la forma en que realmente terminaron las cosas. Lo sé, dije suavemente, no se suponía que lo hicieras. Ella me miró sorprendida. ¿Qué quieres decir con que eras un niño, Harper, incluso cuando creíste que eras lo suficientemente mayor para entender que todavía te estaban dando una versión de la verdad por parte de personas que necesitaba proteger su lado? Ella bajó la mirada. Yo le creí. Creí en Tina y pensé, te rendiste. Esa parte me dolió, pero lo dejé pasar. Había hecho las paces con el hecho de que para poder aceptar a Tina, habían tenido que reescribirme como alguien desechable. No era personal, era supervivencia y ahora estaban despertando a la verdad en pedazos. Harper se quitó la manga y luego hizo la pregunta que quería. Claramente lo has estado cargando por un tiempo, ¿por qué nunca nos dijiste tu versión? Miré hacia el jardín. ¿Por qué tú no me hubieras escuchado entonces y no quería ser la madre que convirtió a sus hijos en armas? No te quería. Sentir que tuviste que elegir, las lágrimas brotaron de sus ojos, lo siento por no haberlo hecho. Pidiendo por no estar ahí cuando me necesitabas. Extendí la mano y la puse sobre la de ella. Era más pequeña que yo. Recordé, más suave. Necesitaba estar allí para mí primero, dije, y yo era eso. ¿Por qué sigo de pie? Ella rió suavemente entre lágrimas. Eres más que estar de pie, estás prosperando. Sonreí. Pero no dije nada, no necesitaba validación, no necesitaba disculpas. Su presencia aquí genuina era suficiente. No sé si Jenny cambiará de opinión, dijo que después de un tiempo se siente orgullosa y enojada, siente que papá le mintió y no sabe dónde poner eso. Ya lo resolverá, dije, o no lo hará. Pero eso es suyo, no mío. Nos sentamos por un largo tiempo dejando que el silencio estirarse sin tensión. Harper me contó sobre su trabajo,
su nuevo apartamento, una relación de la que no estaba segura. Escuchó no como alguien desesperado por ser incluido nuevamente, sino como alguien que finalmente había encontrado consuelo en su propia piel. El sol se puso más bajo. Harper me miró y me preguntó, ¿puedo volver a pasar algún día? Solo una visita, tal vez incluso pintar contigo. Por supuesto, dije cepillando un mechón de cabello suelto detrás de su oreja, pero esta vez te dejaré hablar. Ella sonrió. ¿Trato? No fue una reunión de cuento de hadas. No hubo violines tocando, ni abrazos amplios, ni selfies dignas de Instagram de madre e hija sanándose. En la luz de la hora dorada, pero era real y real era más que suficiente mientras ella tiraba. Salí del camino de entrada y me quedé en la puerta con la mano apoyada contra el marco y me di cuenta de algo silenciosamente poderoso. Ya no necesitaba que mis hijas entendieran mi historia para sentirme completa. Fueron bienvenidos en mi vida, pero no necesitaba su aprobación para vivirla. Era una domingo por la mañana cuando finalmente me permití estar en calma, no por agotamiento ni por vacío, sino por paz, por verdadera paz. El tipo que no llega en un solo momento sino que se acumula silenciosamente después de meses de elecciones constantes. El sol se filtraba a través de las cortinas de encaje en mi nueva sala de lectura, un pequeño rincón iluminado por el sol. Había convertido el antiguo dormitorio de invitados en la casa de Charleston, había pintado las paredes de un verde salvia suave y colgado algunas de mis propias piezas de acuarela y coloqué un cómodo sillón cerca de la ventana. Un disco sonaba un jazz suave de fondo y en mi regazo había una taza humeante de té negro. Sin teléfono ni televisión, solo el mundo tal como es. Estaba tarareando suavemente afuera de mi ventana. En la mesa auxiliar estaban sentadas 3 cosas. Carta enmarcada de Martín, una foto de Rey sosteniendo un pez que una vez se jactó que era más grande de lo que era y un libro encuadernado en cuero. Mi diario estaba casi lleno, ahora había escrito cada detalle de este extraño capítulo doloroso y finalmente liberador de mi vida. Es curioso cómo la curación no hace que todo desaparezca, las cicatrices siguen ahí. Todavía recuerdo el sonido de Martín. Voz que me despide, el dolor hueco de ser olvidada por mis propios hijos. El silencio aplastante de esa primera noche solo en Savannah, pero ahora esos recuerdos se sienten como fotografías antiguas que aún son reales, siguen siendo parte de mi historia, pero ya no puedo. Me lastimé. Entré a esta casa hace 10 años como esposa, tratando de mantener unida a una familia, y salí de ella despojado de todo, solo de supervivencia, y ahora había regresado para no reclamar. ¿Qué se perdió, excepto honrar a la mujer que lo logró? No hubo venganza en mi corazón, ni amargura, solo gratitud. Por la verdad, aunque llegó tarde, Martín no llegó a verme levantarme, pero tal vez así tenía que ser. Su último gesto no fue redención, fue confesión, y esa confesión me dio. Para recuperar el espacio que me había negado, había utilizado una parte de la herencia para lanzar la beca Rey Markham para mujeres creativas mayores de 50 años que todavía me hacen sonreír cuando pienso en la expresión del rostro de la primera destinataria. Me imaginé a Rey poniendo los ojos en blanco y murmurando algo sobre toda esa basura sentimental mientras sonreía con orgullo. Resto lo usaba para construir algo tranquilo y sostenible, una vida que no fuera llamativa pero plena. Daba clases de arte 3 veces por semana. En el centro comunitario realicé talleres en Charleston House los fines de semana. A veces venían 10 mujeres, a veces solo 2, pero cada uno traía una historia y juntos convertimos el dolor en pigmento. Silencio en expresión. Jenny no había llamado, no esperaba que ella hiciera algo. La gente necesita más tiempo para reescribir las historias que les contaron. Algunos nunca lo hacen, pero eso ya no era mi carga. Harper nos visitaba cada 2 fines de semana y pintábamos. Juntos hablábamos de la vida, compartíamos largos paseos por las mismas calles donde una vez ella anduvo en bicicleta con coletas.
Nunca volvió a decir, lo siento. Y no tuvo que hacerlo. Su presencia fue suficiente disculpa una noche después de clase. Se quedó en el estudio de arte, las otras mujeres se habían ido a casa y el edificio estaba bañado por una luz dorada. Me paré frente a un gran lienzo en blanco, del tipo que solía intimidarme pero que ahora me emocionaba, era un recordatorio de lo que aún era posible. Sumergí mi pincel en azul ceruán y comencé a pintar sin pensar, pinceladas amplias, color sin complejos, sin contornos, sin miedo. No estaba destinado a ser exhibido, no estaba destinado a la aprobación de nadie, era para mí, la mujer que una vez lo dio todo. Y no pidió nada a la mujer que se quedó atrás y construyó un mundo con lo que quedó a la mujer que finalmente se vio a sí misma cuando la última luz se desvaneció. Me alejé del lienzo. El cuadro no estaba terminado pero no hacía falta que lo estuviera yo tampoco y en ese momento rodeado de silencio fuerza. Y con el aroma del alquitrán comprendí la lección que había esperado toda una vida para aprender. Aprende que no necesitas justicia para sanar, solo necesitas recordar quién eres.